Hola, queridísimos amigos. Cuando decimos a alguien que se le ve el plumero, queremos decir que notamos cuáles son sus intenciones de fondo. Un plumero es un mazo o atado de plumas u otro material sujeto por un mango que sirve para quitar el polvo. Artículo de opinión. Se ve el plumero como un animal acorralado. Viene un huracán económico. Todas las crisis están alineadas. Semana agitada en los mercados. El próximo lunes será un día 666. Este cambio durará hasta el año 2030. Significa el final del juego o game over. La mayor burbuja crediticia de la historia. Sensación de fatalidad en el sector bancario. Microsoft da la señal de alarma sobre la crisis. Nubes de tormenta sobre la economía mundial. La oscuridad tendrá que pasar a la clandestinidad. Alemania prepara un acopio de alimentos para 10 días. Elon Musk tiene un mal presentimiento sobre la economía. Comenzamos. El periodista Alex Newman dice que los mundialistas temen que la gente se esté dando cuenta de lo que están tratando de hacer en todos los países del mundo. Las cosas no van tan bien en su supuesto gran reinicio como habían previsto. Newman explica que están en un momento de actuar o desaparecer. El próximo lunes es el día 6 del mes 6 y del año 6, si sumamos sus cifras. Esta cifra simbólica significa que se acaba el juego o game over a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Pero no significa que se manifieste instantáneamente como el Nescafé, sino que se declarará oficialmente el game over por el Arlequín en la mezquita de Córdoba, España. Es como sembrar la semilla del cambio. Según Crión, el cambio comenzó el 21 de diciembre de 2012, pero en realidad comenzó 18 años antes de eso, y durará 18 años después, es decir, 2030, la famosa Agenda de los Orcos, lo que significa que estamos justo en medio de este cambio. Esta ventana particular de 36 años tiene energía a su interior, que es diferente a cualquier otra que haya existido en el planeta. Encontrarás que suceden cosas extrañas en las noticias. Significa una conciencia superior. La vieja energía en este planeta pateará y gritará cuando vea que la luz comienza a llegar, porque ocurrirán todo tipo de cosas. Se verán las cosas inapropiadas y el mundo comenzará a cambiar. Los prejuicios y la intolerancia comenzarán a ser denunciados y tendrán que cambiar. La oscuridad tendrá que pasar a la clandestinidad. La luz está ganando y pueden verlo en la reacción de la humanidad. La energía es diferente hoy de lo que era hace 2 años. Está lleno de promesas para las cosas en las que estás pensando. Si los orcos intentan retirarse, no hay retirada. La gente se está despertando a un ritmo tan rápido que están en un momento en el que van a tener que ir a por todas y tratar de imponer toda la fuerza a toda velocidad, o van a estar en un gran problema. En este momento ya hay investigaciones en los juzgados y eso es un problema. Se dan cuenta de que si no avanzan muy rápido lo perderían todo. Posiblemente podrían terminar enfrentando su responsabilidad. Escasez artificial. Entre comillas, quien controla el suministro de alimentos controla a la gente. Quien controla la energía puede controlar continentes enteros. Quien controla el dinero puede controlar el mundo, dijo Henry Kissinger. Si controla las semillas, controla los alimentos. Y si controla los alimentos, pueden usar la identificación digital para controlar el acceso de los consumidores a los alimentos. El sistema alimentario mundial y las fuentes de proteínas en particular se encuentran actualmente bajo ataque con el fin de producir escasez de alimentos. Tienen la intención de eliminar la agricultura y la ganadería tradicionales y sustituirla con productos cultivados en interiores y alternativas de proteínas creadas en laboratorio. Creo que ahora estamos en una situación muy peligrosa. Cuando las personas se encuentran en una posición como esa, no tienen muchas opciones. O hacen trampa o simplemente lo derrumban todo. La forma en que van las cosas en este momento con la inflación fuera de control,
La crisis alimentaria y la hambruna tienen todas las crisis alineadas y no les quedan muchas opciones para jugar. Newman cree que el próximo movimiento puede ser una combinación de crisis que podría incluir el colapso del poder adquisitivo y una crisis alimentaria. Newman advierte que la gente desesperada hace cosas desesperadas. Todo esto va entre comillas. Es como un animal acorralado. Cuando tienes a un animal en esa situación, realmente le quedan pocas opciones, además de atacar y hacer algo peligroso. Y creo que es ahí donde estamos. Necesitan crisis para avanzar en su agenda y tienen que hacer que las personas se vuelvan unas contra otras. Divide y vencerás. Advertencias. Las empresas estadounidenses están intensificando sus advertencias sobre la economía. Algunos de los líderes corporativos más francos han comenzado a intensificar las alarmas sobre la inflación alta de décadas y los aumentos inminentes de las tasas de interés. La sensación de fatalidad ha sido especialmente evidente en el sector bancario. Burbuja crediticia. Spitznagel, fundador de Universal Investments, con sede en Miami, cuyo fondo tiene como objetivo proteger a los clientes durante los eventos del Cisne Negro, dice que el sistema financiero es más vulnerable a la mayor burbuja crediticia de la historia, entre comillas. Si esta burbuja estalla alguna vez, será el fallo del mercado más catastrófico de la historia. Pero esperemos que esto no suceda, dijo. Elon Musk tiene un super mal presentimiento, entre comillas, sobre la economía y quiere recortar el 10% de los empleos de Tesla, dijo en un correo electrónico a los ejecutivos el jueves. La dura advertencia de Musk de una posible recesión y el efecto dominó para los fabricantes de automóviles es el pronóstico más directo y de alto perfil de su tipo en la industria. Musk rectifica tras amenazar con despedir al 10% de la plantilla de Tesla. El empresario Elon Musk rectificó este viernes al afirmar que Tesla solo despedirá a un 10% del personal de oficinas y no de toda la empresa, como había señalado el jueves, provocando una caída en bolsa de la empresa. Alarma de Microsoft. Los fabricantes de software que han sido golpeados en medio de la caída de las acciones este año recibieron otro golpe esta semana cuando Microsoft Corporation advirtió que se avecinaban más vientos en contra. Estamos buenos. Huracán económico. Se avecina un huracán económico, opina Frida Gitis en CNN, entre comillas. El huracán está justo en el camino hacia nosotros, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, agregando una advertencia a su siniestro pronóstico económico, entre comillas. Simplemente no sabemos si es menor o la supertormenta Sandy. Será mejor que te prepares. Para el mundo desarrollado, la perspectiva de una recesión severa es profundamente preocupante. En los países más pobres, el miedo es creciente y el peligro ya presente. Es lo que el Programa Mundial de Alimentos llama una catástrofe del hambre que se avecina. Entre comillas, claro. Cuando las economías se contraen y aumentan las tasas de pobreza, los sistemas políticos se estremecen, y ya lo estamos viendo en algunos países. La crisis paralizó las cadenas de suministro a medida que las empresas redujeron o detuvieron la producción por completo. El envío y la logística quedaron atrapados, elevando aún más los precios. Las ideas cambiantes sobre el trabajo llevaron a millones de personas a renunciar a su empleo. Muchos de ellos se negaron a aceptar los puestos que podrían haber ocupado antes de la crisis y perturbaron gravemente los mercados laborales. Los gobiernos inyectaron efectivo para mantener a flote a la gente, alimentando la inflación que ahora obliga a los banqueros centrales a subir las tasas de interés y a tomar medidas dolorosas. El precio de la gasolina se está disparando en todo el mundo, al igual que los precios de los alimentos. La escasez de personal se ha convertido en la pesadilla de los empresarios. Los letreros "se necesita ayuda" se publican en Ámsterdam, Brujas
y muchas otras ciudades europeas, y algunas empresas reducen sus horas de operación por falta de trabajadores. La falta de personal también está causando colas interminables en los aeropuertos de toda Europa. Europa también debería trabajar para impulsar la exportación de cereales ucranianos por ferrocarril, además de las rutas marítimas. La pobreza y el hambre impulsan grandes migraciones y producen inestabilidad política. Colombia. ¿Petro o Hernández? El gran dilema de una votación en Colombia que destrona a la élite y minimiza el centro político. La élite política colombiana, tal como la conocemos, es desde este domingo un núcleo que no dirige la sociedad colombiana. Ya las mayorías no se ven representadas por poderes que se adueñaron de las instituciones del Estado colombiano. En Colombia, donde la crisis diezmó a la clase media y envió a millones a la pobreza, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de la semana pasada arrojó un resultado impactante. Después de décadas de elegir presidentes de centro o centro-derecha, los votantes colombianos prepararon la mesa para una segunda vuelta el 19 de junio entre un exguerrillero de izquierda, el senador Gustavo Petro, que promete un cambio profundo, y Rodolfo Hernández, un hombre de 77 años en gran parte desconocido. Con la mayoría de los colombianos experimentaron inseguridad alimentaria, como la mayoría quiero decir, no con. Experimentaron inseguridad alimentaria y el 40% vivieron viviendo en la pobreza, los votantes eligieron dos figuras antisistema, posiblemente la reacción de una población traumatizada por los vientos en contra económicos y el empeoramiento de la desigualdad. Economía. Primero, caen las bolsas mundiales y sube el rendimiento de los bonos del Tesoro. La bolsa cae un 0,22% por Wall Street tras los datos de empleo. El IBEX 35 se deja un 2,3% en una semana pleno con caídas, pero salva los 8.700 puntos. Los mercados del oro continúan mostrando volatilidad. Avanza el dólar a medida que el crecimiento del empleo supera las expectativas. La Fed podría tener que ceñirse a subidas de tipos de medio punto. La Fed está reduciendo su balance bajo presión, lo que hace casi imposible un aterrizaje suave. La historia muestra que la inflación puede tardar años en volver a la normalidad. La red de Solana vuelve a caer durante 6 horas. Las víctimas de criptoestafas pierden más de $1.000 millones desde 2021. Petróleo. Vuelve a subir el petróleo por encima de los $120 el barril. El petróleo establece su sexta ganancia semanal. Semana de agitación para los mercados petroleros. La OPEP acuerda acelerar la producción de petróleo tras la presión de Estados Unidos. Alimentos. Guerra en la industria alimentaria por vender barato a costa de reducir la calidad. Está colapsando la producción de alimentos a medida que se acaba el fertilizante. La guerra de Ucrania agrava la crisis alimentaria mundial existente, advierte la ONU. La crisis frena el progreso en el desarrollo sostenible, según la ONU. Caen los futuros del trigo por su exportación de Ucrania. La Unión Africana insta a levantar las sanciones sobre el trigo y los fertilizantes rusos. Estados Unidos. Estados Unidos agregó 390.000 empleos en mayo. Este gigantesco país tiene una capacidad de supervivencia y recuperación económica impresionante. Los sombreros blancos supervisarán las elecciones de mitad de periodo. Real Raw News dice que se ha montado un operativo similar, un operativo para vigilar las elecciones de noviembre. Detenida la subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Jennifer Bridget O'Malley Dillon, en un hotel de Washington, D.C. Una escuela de Florida sortea fusiles y pistolas entre alumnos y profesores. Amazon rastrea cada minuto de sus empleados que afirman evitar beber agua o ir al baño, para no perder el trabajo. Los Ángeles inicia restricciones de riego mientras avanza la sequía.
Los reguladores de California aprueban la primera flota de taxis robóticos del estado. Jueces determinan que los abejorros son legalmente peces en California para evitar su extinción. Gusanos saltarines en California. Una especie invasora de gusanos asiáticos conocida por su apetito voraz y su capacidad para saltar 30 centímetros está generando alarma en California, donde los científicos han expresado su preocupación por la amenaza que representan los gusanos para los ecosistemas forestales. Los científicos pueden revertir el envejecimiento en ratones. El objetivo es hacer lo mismo con los seres humanos. Si podemos hacer volar una estación espacial, podemos salvar el planeta, dice un astronauta. Europa. Las acciones europeas cierran la semana a la baja. Europa está provocando una escasez mundial de recursos energéticos, informa CNN. La Comisión Europea dice que la entrada de Croacia en la eurozona fortalecerá a Europa. El apoyo militar a Ucrania ha agotado las reservas de armas de la Unión Europea. La Unión Europea prohíbe brindar asistencia técnica y financiar el transporte de petróleo ruso. Alemania prepara un acopio de alimentos para 10 días. Legisladores alemanes aprueban la modernización militar de 100.000 millones de euros. Suiza neutral detalla las reglas para la reexportación de armas. Turquía. Turquía cambia su nombre internacional de Türkiye a Turquille. La inflación turca alcanza su nivel más rápido desde 1998, con un aumento superior al 73%, nada más y nada menos. Turquía inicia una operación en Siria para controlar 600 kilómetros de frontera. Turquía desplegará drones militares con ametralladoras. España. España debate el voto a los 16 años. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra de paro, según Yolanda Díaz. España concederá más visados de trabajo para combatir la escasez de mano de obra. La policía española libera a 19 mujeres hispanoamericanas sometidas a explotación. Repsol sube un 40% en lo que va de año. Américas. México busca a los desaparecidos por el huracán Ágata. Ágata asola el sur de Oaxaca. El huracán deja al menos 10 muertos y 20 desaparecidos. El actual proceso electoral en México marcha con 85 agresiones y sin asesinatos. Concluyen los trabajos en El Tubo, una finca clandestina en México donde se extrajeron más de 10.000 restos óseos. Se desvanece la esperanza por los 14 desaparecidos en una mina de Colombia. Aumento de los emigrantes colombianos en la frontera sur de Estados Unidos. El gobierno de Uruguay aprueba una isla artificial en Montevideo. Tendrá un puerto deportivo para 300 embarcaciones y 36 lotes inmobiliarios. Revive el crédito bancario en Venezuela tras 4 años congelado. Se desploma la exportación de petróleo de Venezuela a mínimos de 19 meses por demoras en el puerto. Nuevos símbolos en Caracas para reivindicar la tradición indígena y dejar atrás su pasado colonial. Biden invita al presidente argentino a viajar a Washington en julio. Paradoja económica en Argentina, tan rica afuera como pobre adentro. Polémica en Perú por un audio en el que la titular del Congreso admite su intención de sacar solo al presidente entre comillas. Un grupo de hispanos de alto perfil hace un trato efectivo de $60 millones para comprar 18 emisoras de radio. En Estados Unidos, claro. Casi todos los solicitantes de asilo en Los Ángeles carecen de asesoría legal y se enfrentan a la deportación, según un informe. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.